Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que estén con nosotros. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Wemansin, ¿qué más tenemos? ¿Qué tal, Laura, amigos? Es un gusto estar con ustedes y vamos a conversar más adelante aquí en Noticias 22 con algunos de los personajes que han hecho fundamentalmente el trabajo que permite que una revista como Artes de México cumpla 30 años. 30 años. Karen. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues hoy vamos a hablar del primer Congreso Latinoamericano en el que se habló de ciencia ciudadana. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos para nosotros como sociedad? Respetar la biodiversidad, pues más adelante hablaremos de ello. Muy bien, y bueno, también vamos a platicar acerca del Festival Aba Palabras sobre poesía. Vienen cientos de invitados de muchísimas partes del mundo y dos de los participantes estarán aquí en el estudio. Karen, Wemansin, pues qué programón tenemos. Quédense. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar, Wemansin, con un hecho sin precedentes. Realmente es una declaración histórica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno mexicano en voz de su titular. Así es, que ha emitido una resolución que reconoce que la represión de Tlatelolco de 1968 fue crimen de Estado. Veamos la nota y regresamos a comentar. El ilustre constituyente de 1857 ha demostrado ser un ejército que se limita a mantener o restablecer el orden sin excederse en las funciones constitucionales que tiene asignadas. Fue un crimen de Estado lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, que continuó con detenciones arbitrarias y tortura. Así lo reconoció Jaime Rochín, secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El Estado mexicano mostró su rostro más autoritario al silenciar las voces de la movilización ciudadana. En este caso, las violaciones a los derechos humanos son inobjetables. Abundan las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron utilizadas para ese efecto. La represión al movimiento del 68, como bien lo apuntó Félix Hernández Gamundi en una entrevista reciente en La Jornada, fue un crimen de Estado. El funcionario presentó las resoluciones de la primera reparación colectiva. Estas contemplan reunir todos los documentos sobre el movimiento estudiantil del 68 para que sean digitalizados y puestos a disposición de manera libre para quienes lo soliciten. Se realizará una intervención por parte de Yael Bartana en el patio del Centro Cultural Tlatelolco, en donde se plasmarán 400 pares de huellas que representen al número de estudiantes asesinados. El secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aclaró que estas medidas no extinguen el derecho de las víctimas a la reparación integral de los daños a título individual. La falta de justicia para las víctimas directas e indirectas, así como la carencia de verdad, echaron raíces que reflejan en un Estado de Derecho que no funciona a plenitud, en el cual la justicia no es para todos y en el que la verdad continúa siendo, en muchos casos, una aspiración. Para concluir su conferencia en el Centro Cultural Tlatelolco, hizo un llamado para que la verdad sea dada a conocer. Hace 50 años, las víctimas fueron los jóvenes estudiantes de la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, Chapingo y otras universidades que conformaron el Consejo Nacional de Huelga. Hace casi 4 años, en torno a la conmemoración de estos hechos, las víctimas fueron nuevamente estudiantes, los de la Normal Rural Isidro Burgos. Desde luego, ambos casos tienen particularidades y están inscritos en contextos distintos. Sin embargo, en ambos casos, los jóvenes fueron atacados por fuerzas del Estado. Tanto en Tlatelolco como en otros hechos, la verdad y la justicia siguen esperando su momento. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, una declaración importante que se enmarca en contextos que estamos viviendo muy importantes. Muy próximamente vamos a conmemorar los 50 años de este movimiento estudiantil y la matanza del 2 de octubre. Así es, y nosotros aquí en Noticias 22 hemos preparado algunos programas que vamos a tener como parte de esta
conmemoración, tanto el 1 de octubre como el 2 de octubre. Y esto también nos lleva a diferentes tipos de reflexiones, Laura, cuando estamos viendo esta noticia, la forma en la que al paso de los años, en este caso 50 años, se han ido desarrollando diferentes iniciativas que nacen de la sociedad y que han ido conformándose y llegando a lugares como este, ¿no? Como el reconocimiento pleno de que esto ha sido un crimen de Estado. Cabe recordar, Laura, que son 50 años del 68, pero antes del 68 y en estos últimos 50 años han ocurrido muchas cosas similares, que sí es de reconocerse el trabajo que han hecho muchas personas a lo largo de todo este tiempo para poder lograr que se dé un reconocimiento como este. ¿En qué nos favorece que se reconozca o no? En que tendremos ya oportunidad de acceder a muchos archivos que por mucho tiempo se decía que o no existían, o no se sabía dónde estaban, o que había algunas cuantas cosas por allí. Por ejemplo, la Dirección General de Seguridad de aquella época. En fin, hay muchos efectivamente documentos que se están abriendo. Si pasaron 50 años para que un funcionario de este nivel haga un reconocimiento del propio Estado, bueno, pues ojalá que esto se agilice en otros casos, como el caso de desaparecidos o personas que han sido víctimas de crímenes de Estado. Que tiene que ver, por ejemplo, con una conmemoración que tendremos también, una desagradable conmemoración que tendremos el día de mañana. Y de la que platicaremos justamente mañana, miércoles. Karen. Bueno, pues seguiremos pendiente de lo que ocurra con estas conmemoraciones, pero ahora vamos a hablar del Premio Eberto Castillo de la Ciudad de México, con el que el gobierno capitalino reconoce a los investigadores que han destacado en los distintos campos del saber. Este año, el galardón ha sido entregado a la doctora Alicia Sicardi. El Premio Eberto Castillo de la Ciudad de México 2018, por una ciudad con ciencia, reconocimiento que otorga el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, le fue entregado por sus investigaciones sobre pobreza urbana, exclusión social, gobernanza local y participación ciudadana a la doctora Alicia Sicardi Contigiani. Experta en el análisis de los fenómenos sociales, impulsora de las políticas públicas que deben de regir un gobierno eficiente, un gobierno cercano, tanto a nivel local como nacional. Es para mí un gran honor recibir este premio que ya han recibido científicos muy destacados, y en este caso pues es un reconocimiento no solamente a la importancia que tienen las ciencias sociales en la producción de conocimiento científico, sino también pues es un premio que acorta las brechas que existen para que se reconozca el trabajo de las mujeres académicas. Este premio posee un gran valor simbólico, porque el ingeniero Eberto Castillo hizo aportaciones relevantes a la ciencia y a la tecnología. También fue un luchador social que jugó un papel muy destacado en el proceso de democratización del país. Pues el premio Eberto Castillo ha sido otorgado a una destacada investigadora en las áreas de ciencias económicas y sociales. La doctora Alicia Sicardi Contigiani, una mujer que ha dedicado su vida a un trabajo que no solo nos permite contabilizar la problemática de la ciudad, sino a través de investigaciones profundas y comprometidas, explicar la dinámica y conflictividad del medio urbano y también abrir caminos que nos permitan resolverla con especial comprensión a los grupos más vulnerables. Yo creo que el conocimiento, la apropiación del conocimiento se hace colectivamente, y muchas de las ideas que los científicos aportamos desde nuestras investigaciones, muchas son incorporadas en el diseño de las políticas públicas, en la forma en cómo se implementan estas políticas públicas. Quisiéramos que fueran muchas más, que hubiese un diálogo mucho más intenso entre quienes toman las decisiones y quienes producimos conocimiento. Y bueno, este es uno de los grandes temas que yo creo que espero que el nuevo gobierno introduzca en las políticas de desarrollo urbano. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que a todos nos debería importar, porque tiene que ver con ciencia. Expertos en ciencia ciudadana de toda América Latina se reúnen en nuestro país para unir fuerzas. Y esto en la conservación de la naturaleza.
Contribuir a la generación y difusión del conocimiento sobre la biodiversidad es uno de los objetivos de la ciencia ciudadana. Por primera vez en México, se llevó a cabo un panel y diálogo latinoamericano en el que participaron más de 30 expertos procedentes de 17 países, quienes reflexionaron sobre el papel de la sociedad en el estudio de la naturaleza. Por muchos años el científico estuvo un poco divorciado, separado de la ciudadanía en general. Con los años nos dimos cuenta de que si sumábamos a toda la gente para colectar datos de naturaleza, la información que teníamos era mucho más abundante. Y no solo ayudábamos a la gente a conocer lo que tenía a su alrededor o a los parques a los que iba, sino que además los ayudábamos a ser parte de todos estos datos que estamos generando para tomar decisiones. iNaturalist es una plataforma global que tiene socios en diferentes países. En México el socio es Naturalista, entonces es el socio local de iNaturalist, pero cualquiera puede subirse o a la red de iNaturalist, si eres mexicano, a Naturalista. Ciencia Ciudadana es eso, Ciencia Ciudadana es llevar la ciencia a la gente común, y que cualquiera puede ser parte de estas iniciativas que lo que buscan es colectar la información, compartirla de alguna manera. La sociedad en general puede contribuir con sus fotografías, descripciones y observaciones que realice sobre algún aspecto particular de la naturaleza. La necesidad estaba ahí, entonces cada país independientemente ha ido diseñando diferentes mecanismos, desde el uso de celulares, desde el uso de la misma internet en la computadora, hasta subir hojas de campo. Uno va sacando fotos o toma notas y las sube a una plataforma. Lo que tenemos ahora estamos aquí todos juntos para discutir, bueno, cómo seguimos adelante, porque no podemos tener sistemas independientes que no se comunican. El panel contó con la participación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y de instituciones como National Geographic Society. Noticias 22, Karen Rivera. Todos podemos hacer ciencia Webmancing con este tipo de aplicaciones, nuestras observaciones. Si tenemos alguna manía por estudiar insectos, árboles, plantas, toda esta información que hayamos recabado a lo largo del tiempo, podemos subirla a las páginas como Naturalista y a partir de ahí compartir ese conocimiento con diversas partes del mundo. Y bueno, porque es no solamente emocionante, sino importante hacer esto, pues imagínense que un jovencito llamado Charles Darwin, Claro. Lo primero que hacía de su casa al colegio cuando era un pequeñito era agarrar bichitos y llevárselos, y así le nació muchos años después aquello que transformó la visión de la humanidad. Momento de hacer una pausa. Bueno, ayer se recordarán que les anticipamos que ya está por iniciar el Festival Internacional de Poesía Abba Palabra, que llega a su edición número 14 con más de 20 invitados internacionales. Hay poetas, músicos, actores, cuentacuentos. Es la palabra cantada, la palabra dicha. Y hoy tenemos el enorme gusto de contar con dos de estas personalidades que se van a presentar. Es la cantante Sara Sae, que viene de Granada, España, y el poeta Iván Oñate de Quito, Ecuador. Así que vamos a tener la oportunidad en este encuentro, en este festival, de escuchar acentos distintos, maneras de acercarse a la palabra de una manera muy, muy original. Sara, de verdad, Iván, qué bueno que están con nosotros. Platíquenos de su participación. ¿Cuándo los vamos a poder ver y de qué se trata esta invitación en la que ustedes están incluidos? Yo, en mi caso, en primer lugar, agradecer al programa, a la invitación y sobre todo al festival, y al director Álvaro Mataguillé, también a nuestro Julio Ceballos, ¿no? Ceballos. Y a otro que no se me olvide. Mario López. Mario López. Ellos tres, pues a la hora de invitarnos, yo no me lo creía porque es la primera vez que vengo a México, ¿no? Cantar en México, soy soprano y canto lírico, flamenco, andalusí, sefardí, es una fusión que hacemos ya de una manera, hablando de la diversidad, la multiculturalidad. Y este gran festival ofrece eso, ofrece la cercanía a las personas marginales, que deben de saber que la cultura engrandece a las personas. Y el pueblo mexicano es un pueblo muy grande, muy rico en cultura, y brinda la posibilidad del hermanamiento,
de esa comunicación que necesitamos, de esa convivencia que nos hace grandes. Sobre todo cuando a mí me hablaron de este festival, no me negué, no lo pensé dos veces, porque ya no solamente cruzar el charco, como digo yo, y venir aquí a México, sino el poder conocer a México y a los mexicanos. Sois grandes, de verdad. Muchísimas gracias, Sara, por estas palabras. Y yo creo que se trata de un encuentro en el cual el hecho de que haya una multiculturalidad como la que se está planteando y una diversidad de propuestas, yo creo que en un momento como el que estamos viviendo, Iván, no sé si coincidas, es muy importante reconocer que al tener identidades distintas y podernos encontrar, eso genera paz, genera más que tolerancia, aceptación y autorreconocimiento, porque también los demás son un espejo de lo que nosotros somos. Excelente la propuesta, porque aquí está en juego las identidades, ¿no? Entonces, el aceptar al otro tal como es, eso pues quita toda violencia, toda tensión. Y el empeño de este festival es ese precisamente. Yo he tenido la suerte de estar en México, país al que adoro. Primero porque el cine de oro mexicano, de la época del cine de oro mexicano, nos dio a todos los sudamericanos lo que ahora somos, el blanco y negro del triunfo o el fracaso. Y este momento estar acá en donde era Churubusco, donde es Churubusco Azteca, para mí ha sido como entrar a un templo, estoy conmocionado. ¿Ya habías estado en la Ciudad de México? He estado muchas veces, he estado con José Emilio Pacheco, leí con él, con Marco Antonio Campos, con Juan Villoro, con José María Espinaza. Pero este festival, ¿por qué es singular? ¿Y por qué lo acepté? Porque nos acerca a los marginados. Estamos en Chimalhuacán, ahora fuimos a dar un recital en chicos muy conflictivos en barrios marginales y fue una verdadera fiesta, cómo aceptan la poesía, me hicieron cantar, o sea, es una maravilla, es una maravilla. Para mí, personalmente, una experiencia nueva, como te digo, he estado, bendito sea México que me ha recibido siempre, he estado con grandes personas, acabo de ver a la esposa viuda de Carlos Fuentes en la televisión aquí, mientras pasan los spots, he estado en el Fondo de Cultura Económica, pero ahora esto que me une con, por ejemplo, esta preciosura de cantante, ayer cantó, fue una maravilla en Chimalhuacán, fue un éxito, ¿no? Ahora, el hecho de que se trate también un encuentro con comunidades que a lo mejor no tienen tanto acceso, ¿qué es lo que ocurre? No es lo mismo en un teatro, en un espacio donde la gente conoce exactamente al artista, que ir al encuentro de nuevos públicos quizá. ¿Cuál es la experiencia de hacerlo de esta manera? Primero, dar el ejemplo, es estar cercanos, porque son personas necesitadas de cariño y de cultura, empaparse de nuestra cultura en general, de cualquier cultura, no solamente la mexicana, la española, la chilena. Para ellos la novedad consiste en que vean en nosotros el ejemplo de que no somos una barrera, de que hay comunicación, de que hay cercanía, de que brindamos la mano, de que ellos aprendan de nosotros que la paz es fundamental y empieza de uno mismo, que si nosotros le ofrecemos la cara pacífica, ellos va a ser el futuro, son nuestros hijos. El futuro, ¿de dónde empieza? De uno mismo, de la paz que se brinda a ejemplo del padre, al hijo, al amigo, al vecino, da igual que sea negro, blanco, gitano, moro, de cualquier raza. Entonces, si nosotros sembramos esa semilla con estos festivales, estas actividades son fundamentales, precisamente hoy en día, que la palabra paz tiene que brillar antes de la barbarie, antes del odio. Entonces, para mí es fundamental ver en esos niños cómo hoy en día, esta mañana estábamos todos locos con ellos, querían hacer fotos, se acercaban, había una mujer que me palpaba, me tocaba como si fuera real. Yo, ¿Y será de veras? Sí, como si yo era. Y otro niño me preguntó una cosa tan bella, me dijo, ¿cómo te llamas? Digo, Sara. Me dice, yo tengo a mi madre que se llama Sara, hoy se lo ha perdido, no ha querido acompañarme, pero el hecho de hacer hoy la foto, de acercar la foto de usted conmigo a mi madre, entiendo que va a brillar mi madre hoy de ver que su hijo ha hecho la foto con Sara, ¿sabe? Nos ven como mitificados y rompemos esa barrera. No hay nada más bonito que ver el abrazo de una persona que lo único que busca es el cariño, es el amor.
Ahora, los recintos tienen muchas ventajas, los recintos culturales, los recintos institucionales, privados. Sin embargo, existe algo que es como una especie de autocensura, que la gente dice, no, pero yo no pertenezco ahí, no voy a entender, no voy a saber a qué hora se aplaude cuando hay un concierto, cómo me he visto para llegar ahí. Y este encuentro rompe con cualquiera de estos mitos o tabúes que puede haber respecto a la expresión artística. Exactamente, rompe estos mitos, estas barreras, pero sobre todo otra cosa. Entre los poetas, entre los críticos, soy académico, 40 años de universitario. Por ejemplo, ayer se discutía en la Casa López Velarde qué es la poesía, qué definimos. Pues para mí la poesía es simplemente la ruptura de algo que está previsible, algo que está ya contextuado, ¿no? Le decía a Sara, escucharla cantar con su hija jovencita, una adolescente todavía, y verlas en el escenario cantando y moviéndose, y todo ese conjunto era una poesía. O sea, tenemos que cambiar el concepto de poesía, que la poesía no es solamente la escrita, la poesía está esperándonos, la poesía es una revelación, la poesía es el amor, es algo que nos elige. Lamentablemente los poetas creen que pueden escribir poesía, no. La poesía nos escribe y nos elige. Es como el amor nos elige. Nosotros no podemos estar fingiendo que estamos enamorados y escribir poemas de enamor. Obviamente que hay, ¿ya? Pero estos públicos que son como los que hemos estado, están en tal estado de pureza, de sensibilidad, que nos hace sentir que verdaderamente está entrando ese discurso. Yo leí un poema un poco... bueno, que ya se hizo famoso en la Feria del Libro de Minería, que se llama Cuando morí, es un texto cortito. Lo leí, lo dije ayer porque lo sabía de memoria, no estaba previsto que yo leyera, pero me hicieron pasar. Y bueno, los chicos jovencitos pidiéndome autógrafos, pidiéndome consejos sobre ese texto, que muchos pensarían que es a lo mejor metafísico, difícil. No, es de lo más fácil porque está para la sensibilidad, y la poesía es eso, sentir. No entender, sentirla, que es lo como es el arte. Que hay que hacer. Bueno, los invitamos a que continúen la celebración de todo este tipo de actividades, de esta serie de actividades que presenta ABA Palabra. Acabamos de ver, me parece, las redes sociales en la pantalla para que se pongan en contacto y conozcan el resto de actividades que se van a venir realizando a lo largo de esta semana. ¿Ustedes se quedan hasta cuándo? Nosotros, en mi caso, me voy el día 6 de octubre. Ah, bueno, Sí, todavía Yo continúo a San Luis Potosí porque el festival continúa ya en esa bella estado. En diferentes partes, no solamente en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues es una oportunidad extraordinaria para que vean diversas expresiones de la palabra escrita, que puede ser también verbal, del canto, la música, todas esas manifestaciones que nos hermanan y que nos pueden permitir ser mucho más comprensivos, tener más empatía con nuestros semejantes. Ahí lo tenemos, ahí está, efectivamente, el festival. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, mi amable. Muy amable, gracias. Bueno, pues Karen Nuemancin, ¿cómo ven? No, bueno, es profundamente emocionante cuando nos encontramos con esta posibilidad de estar frente a personas que usan la palabra. ¿Por qué? Porque, Karen, las matemáticas o la música, que son grandes creaciones, igual que el lenguaje, son una serie de elementos finitos para describir lo infinito. Pero la palabra, a diferencia, y pongamos más específicamente la poesía, a diferencia, es la única que puede hablar de sí mismo. Las matemáticas no hablan de sí mismas, ni la música de sí mismas. La palabra sí nos permite hablar de nosotros mismos, y ahí es donde nos encontramos frente a las grandes creaciones de la humanidad. Y vaya que tiene poder. Dicen por ahí que la poesía es un medio a través del cual un país respira, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y a veces se respira incluso por la herida, ¿no? Difícil, Bueno. pero seguimos celebrando el centenario del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con música de muy diversos registros, Nuemancin. Así es, porque hay cosas muy, muy diferentes. Por ejemplo, lo mismo está Tiki Bermejo, hasta el sonido Dixieland de Calacas Jazz Band. Como parte de las celebraciones por el primer centenario del Teatro de la Ciudad, Calacas Jazz Band y Tiki Bermejo conmemorarán sus trayectorias artísticas de 10 y 50 años respectivamente con conciertos en este lugar.
El concierto es un recorrido por mi vida musical y una celebración a la vida y a la música, incluyendo a muchos de los compañeros que me han acompañado en este trayecto e incluyendo los diferentes tipos de música que yo he cantado a través de mi vida. Hija de uno de los fundadores de Los Tres Calavera, así como de una mujer argentina proveniente de una familia de músicos, estas dos influencias fueron lo primero que moldeó el gusto musical de Tiki. Comienzo con música mexicana tradicional, sigo con un poco de música argentina, después sigo con mi recorrido personal después, que es con colaboraciones. Por ejemplo, a finales de los 70, principios de los 80, colaboré con un grupo que hizo historia en México que se llamó La Nopalera. Además, Tiki Bermejo interpretará arias de ópera, de cuando estudió este género en el Conservatorio de Música de Boston. Por su parte, Calacas Jazz Band celebra su primera década con un concierto en el que contará con la colaboración de Iraida Noriega. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, es momento de hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de una revista maravillosa. 3 décadas de historia. Así Regresamos. es. Artes de México. Bueno, tengo la verdad, mucho gusto de poder conversar en este momento y compartirlo con todos ustedes, con algunas de las personas que han hecho que una revista como Artes de México llegue a 30 años. Hay algunos volúmenes, digo, todos son maravillosos, pero hay algunos que me parecen profundamente entrañables y ya hablaremos sobre algunos de ellos. Pero primero quiero recibir aquí a su directora Margarita de Orellana y a Alejandra Guerrero, quien es jefa de diseño de esta emblemática revista cultural. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas. Muchas gracias, Mamantzin. Es un placer estar contigo otra vez. Así es, un placer enorme, Margarita, que nos ha tocado ya en muchísimos años, más de 2 décadas, conversar varias veces en torno a esta maravillosa revista que, bueno, uno de mis volúmenes predilectos es el dedicado a Ruth Lechuga, que tiene que ver con una de las actividades que van a tener ahora en estos 30 años. Pero antes de llegar a esa específica, ¿cómo conmemorar a Artes de México? Pues realmente cuando nos dimos cuenta que llevábamos 30 años haciendo la revista y que, digamos, como que despiertas de un sueño y dices, 30 años no puede ser. Tú piensas que solamente pasaron 10 o 8. Y no, en realidad es un trabajo que es tan, o sea, que te toma tanto tiempo, que te tienes que concentrar y tienes que trabajar en equipo de una manera muy comprometida, que nos sorprendió 30 años y pues claro, son 130 revistas que en realidad ahora ya puedes decir que es una enciclopedia de asuntos o temas culturales de México, porque lo que tiene la revista en comparación con otras revistas es que ese material que tiene no pasa de moda, porque vamos a las raíces, porque estudiamos aspectos que no cambian de los temas mexicanos. Y cada tema para nosotros siempre son descubrimientos, aunque creamos que sabemos del tema, cuando nos introducimos nos quedamos perplejos de todas las sorpresas que encontramos. Además hay otra cosa que es muy emocionante en esta revista, que bueno, acá está pequeño el diseño, regularmente sí, lo tenía por acá arriba. Exactamente. Un diseño que me parece que hizo Vicente Rojo. Bueno, el logotipo, el formato, todo lo hizo Vicente Rojo en 1953, cuando tenía 20 años, y empezó a ser el diseñador de Artes de México, junto con el director, que era Miguel Salas Ansúrez. Y él hizo un diseño que Luis Almeida luego modernizó, porque digamos, de este logotipo se moderniza casi, ¿qué te diré?, 30 años después del primero de 1953, aunque él hizo otros de los logotipos para la revista hasta que se salió de la revista. Este primer logotipo es el que llamó la atención de los nuevos participantes en la revista, y lo que hizo Luis fue modernizarlo.
Y hasta ahora lo usamos, nos parece que es muy adecuado y claro, siempre nos recuerda a Vicente. Y además representa, digamos que es un sino en la revista. Estamos hablando de un diseño que nos atrapa, nos lleva a muchos elementos históricos y que también inspira el desarrollo de la revista, que tiene un diseño impresionante en estos 30 años. Y el diseño también se convierte en protagonista en esta conmemoración, ¿no? Sí, así es. En realidad lo que mencionas es justamente pues, la motivación que tenemos los diseñadores actuales. Tenemos un bagaje de gente como Vicente Rojo, Luis Almeida, Azul Morris, habiendo hecho la revista pues, en sus inicios, y en realidad es un compromiso para todo el departamento de diseño dar la calidad todavía de la imagen, ¿no? Finalmente Artes de México es muy reconocida por el diseño, por la calidad de las imágenes, por la presencia de fotógrafos impresionantes, ¿no? Y cuidamos número a número ese tema, ¿no? Tratamos de darle un protagonismo. Y bueno, los temas, como dices, Margarita, son números temáticos que nos permiten acercarnos lo mismo al circo, lo mismo a la presencia francesa en el arte mexicano. Exactamente. La imitación de la pintura o la falsificación de la pintura. Sí. El arte huichol, que además están 2 números y que uno de ellos nos lleva a esa colección decimonónica que se encuentra en Berlín. Exacto. Uno que fue de los primeros que me compré, por ahí, creo que fue en el 90 o 91, sobre Gabriel Figueroa y otro sobre el cine mexicano, y sobre Ruth Lechuga, que lo mencionaba hace un momento, que tienen una mesa en torno a Ruth Lechuga también como parte de esta conmemoración. Sí, mira, Ruth Lechuga fue como una mentora para nosotros con respecto al arte popular. Ella era doctora, era médica, pero su verdadera pasión era el arte popular y durante más de 30 años dedicó su tiempo completo a ayudar a los artesanos a valorar su trabajo, a estar con ellos, y para nosotros era una guía. Ella nos mostraba mucho el camino de cómo llegar y cómo promoverlos. Y ese primer número que tú sabes es un homenaje que le hicimos, y ahora no podemos casi hacer nada si no la tenemos en mente. Y entonces lo que vamos a hacer el 10 de octubre es una exposición que ella hizo hace más de 20 años en la Biblioteca de México. Y es una exposición que llamó Invocaciones y que constaba de fotografías y de máscaras, de todas estas máscaras que se bailan en el Pacífico Sur de México. Y entonces lo que vamos a hacer es rescatar las fotografías, ponerlas nuevamente al alcance del público, y desgraciadamente las máscaras no, porque es una cosa mucho más delicada, pero de todas maneras te vas a dar cuenta de cómo ella tomaba las fotos, cómo se relacionaba con los danzantes, pero sobre todo con los mascareros, ¿no? Cómo hacían esas máscaras, para qué eran guías digamos, del pueblo para saber usarlas, porque todas las máscaras tienen un significado y tienen una función. Y esta función, generalmente, de ella no se habla mucho. Una colección fantástica de Ruth Deutsch Lechuga, una de las inmigrantes austriacas que llegó a nuestro país. En Artes de México también tienen una colección que tiene que ver con la fotografía, que lo mismo nos lleva al trabajo de Yamina del Real, como Aurelio Asiain, como fotógrafo. También la fotografía forma parte de esta conmemoración. Mira, claro que sí. Lo que pasa es que esta colección de luz portátil se empezó hace 11 años y la empezamos con un gran fotógrafo que se llama Pedro Tzontemoc, que tenía la inquietud de que los fotógrafos no tenían salidas, digamos, decorosas, sobre todo los que no eran conocidos, para que su trabajo se conociera y pudiera de alguna manera tener una trascendencia. Y empezamos hace 11 años, hicimos los primeros 6 libros y ahora, después de 11, tenemos ya 32. Y esta colección de libros, que son ensayos, un ensayo fotográfico mezclado con un ensayo literario, o puede ser un cuento, puede ser un poema, la idea es que también tenemos una exposición que es itinerante, y cuando la movemos, pues movemos también los libros. Ya ha estado en Francia, en 4 ciudades, ha estado en España, en Foto España,
y pues lo que queremos es seguir difundiéndola y que todos estos libros de fotógrafos contemporáneos tengan una salida, porque además sí han tenido un impacto. En España la gente no podía creer. Y ahora van a discutirlo, ¿no? Ahora vamos a tener una exposición, digo, una conferencia que se va a llevar a cabo en la librería Educal de la Elena Garro, en donde Pedro, precisamente, junto con dos personas que son muy conocedores de la fotografía, nos van a hablar no solamente de la fotografía en Artes de México, sino un poco por dónde va la fotografía hoy y hacia dónde va. Y esto también se va a llevar a cabo el 23 de octubre a las 6 de la tarde en la librería Elena Garro. Así es, y va a haber un encuentro de diseñadores. Así es, estamos preparando una exposición conmemorativa de 30 años de diseño en Artes de México. Estamos justo ahorita tratando de cerrar la sede, pero es un tema que ya tenemos que definir muy pronto y lo que queremos es mostrar el trabajo de toda esta gente que ha trabajado en Artes de México, directores de artes y más de 50 diseñadores en 30 años. Hemos encontrado materiales muy interesantes que relatan justo la trascendencia del trabajo de diseño, pero también los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces encontraremos cosas así de las revistas hechas con paste up a mano, ¿no? Entonces con letraset, ¿no? Con letraset, ¿no? Entonces está muy interesante el material que vamos a exhibir y también vamos a tener un diálogo con justamente la gente que ha ocupado la dirección de arte de la revista, que son Mónica Puigferrat, serán Leonardo Vázquez, Luis Rodríguez, y voy a estar yo también en esa mesa. Se va a llamar Herederos del Cuadratín, el encuentro. Entonces, pues además de este encuentro entre diseñadores, como mencionabas, tenemos el encuentro de fotógrafos y tenemos también un diálogo sobre cultura y naturaleza. Así que ya lo saben, las actividades van a ser durante el mes de octubre, son muchísimas, como han escuchado, que tiene que ver lo mismo con la exposición en torno a Ruth Lechuga, la exposición fotográfica, la discusión de los fotógrafos, el encuentro de diseñadores, son diferentes sedes, el Centro Cultural Elena Garro, uno de ellos, pero también hay otros más. El Centro de Artes Vivas. El Centro de Artes Vivas, donde va a ser lo de Ruth Lechuga, y la librería Elena Garro, que va a tener dos de las conferencias, y en el Museo de Culturas Populares lo que hicimos fue algo que pensamos que podía ser original. Nos comprometimos con un taller de cerámica de Coyoacán, que es muy conocido. Invitamos a 15 autores a pintar platos. Y en lugar de poner su pintura normal, sino a partir de los textos y de los temas de Artes de México, cada uno pues plasmó en un plato de alta temperatura una obra, y vamos a tener 3 platos por pintor, y van a hacer una exposición en Culturas Populares de 45 platos, y esto se va a llevar a cabo el 6 de octubre a las 12 del día. Pues ahí tienen muchísimas actividades para que no se pierdan esta conmemoración por 30 años de Artes de México. Pueden acercarse al portal www.artesdemexico.com para tener también mayor detalle sobre ello. Y si no, pueden ir también a las oficinas de Artes de México, que está en la calle de Córdoba, en la colonia Roma. Que también forma parte, genera actividades cuando es el corredor de Galerías Roma Condesa. Sí, generalmente participamos en ese corredor. Antes lo hacíamos 2 veces al año, ahora 1, porque justo cae cuando es la Feria de Guadalajara. Pero siempre en febrero, marzo, de acuerdo a lo que haya, hacemos algo paralelo para que la gente tenga otras visiones de lo que hacemos. Pues un verdadero placer conversar con ustedes y, por supuesto, el júbilo de 30 años de esta revista emblemática. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y además siempre hemos tenido Canal 22 como un verdadero apoyo y lo agradecemos mucho. Y es recíproco. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Laura, Karen, ¿tienen ustedes algo por ahí? Más información. Felicidades también por este aniversario, Margarita Alejandra. Qué gran proyecto es Artes de México, la revista, todas las publicaciones extraordinarias. Búsquenla porque de verdad son de colección. Ojalá pudiéramos tener todas, pero las que tengamos son para guardarlas para siempre. Eso sí, y sin ninguna duda. Karen, tenemos algo que tiene que ver con cine fantástico. Sí, el Festival de Cine Fantástico, el primero en todo el mundo consagrado al género, a este género, trasladó a tierras michoacanas su conmemoración número 50. Es el de Sitges de Barcelona.
El Festival de Sitges de Cataluña, dedicado al género fantástico, tuvo presencia en el marco del Feratum Film Festival con una exposición dedicada a sus 50 años de historia, celebrados en 2017. El cine fantástico da un repaso por el trabajo de creadores españoles y figuras internacionales. Yo creo que la importancia del festival, yo creo que sobre todo ha sido esta prolongación, ¿no?, de un certamen que durante 50 años ha estado apostando por el cine fantástico, por el cine de terror, por la ciencia ficción, por la fantasía y con el paso de los años por todos los derivados, ¿no?, que ha habido dentro del género fantástico, ¿no?, que son muchos y amplios. Esas 5 décadas en las que han pasado, no sé, miles de películas, miles de directores, actrices, actores, la importancia que han ido cogiendo muchos de ellos con el paso del tiempo. En el caso, pues bueno, ya que estamos en México, citar como no a Guillermo del Toro, que llegaba allí con su primera película, Cronos. 4 ejes temáticos dirigen el recorrido gráfico que incluye imágenes de películas emblemáticas, carteles originales del festival e información de cada edición. El cine de animación, el cine oriental, el cine fantástico y de terror español y el cine de zombies, ¿no? Yo creo que han sido 4 referentes muy importantes en el festival, 4 géneros, ¿no?, por denominarlo de alguna manera y clasificarlo, que han acompañado a lo largo de la historia al festival en esos años 70, donde ya el cine de terror español ya tenía fuerza, ¿no? Venía de una década de los 60 que empezaba con sus primeros goteos, con Narciso Ibáñez Serrador, Jesús Franco, y en esos 70 explota. Y sobre todo explota en Cataluña, ¿no?, con Profilmes, una productora que apuesta por el cine de terror. La verdad que al inicio fue un poco como montar un puzzle gigante, o sea, había mucha información, había mucho material y era complicado articular todo eso, ¿no? Entonces era una constancia de darle vueltas y estudiar por dónde ir con esta exposición. Y finalmente fue hacer esos 4 módulos, ¿no? Esos 4 módulos que están divididos en los 4 directores principales, Rafa Les, Goas, Gorina y Ángel Sala, ¿no? Han sido 4 directores que han marcado de alguna forma los códigos del festival. Esto es lo que nos daba un poco, digamos, el empujón a poder explicar tanto la evolución del festival como la evolución del cine fantástico, ¿no?, desde aquel 1968. La exposición tuvo presencia en México durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y tras su paso por Feratum, regresará a Barcelona, España. Ha ido teniendo ya vida, ¿no?, ha ido teniendo vida propia en otros certámenes. La verdad que estamos muy contentos de la acogida ahora en el Feratum. Ya hay 2 certámenes que estamos hablando ya cara al 2019 también que la quieren acoger, tanto en Cataluña como en el extranjero. Y sí, es itinerante, ojalá no pare de ser itinerante hasta de aquí a 50 años más. Para Noticias 22, José Manuel Barajas, Gonzalo González y Fernando Salinas, enviados especiales. Bueno, después de ver esto que nos lleva a una parte del mundo, ¿qué tal si vemos más? Vamos a otras partes. Bill Cosby fue condenado en un tribunal local de Norristown, Pensilvania, a entre 3 y 10 años de prisión por varios delitos de agresión sexual contra Andrea Constant, ex empleada de la Universidad de Temple. A Cosby se le negó el pago de fianza y sus abogados dijeron que apelarán la sentencia. Es la primera celebridad condenada tras el movimiento Me Too. Françoise Neyssen, ministra de Cultura francesa, anunció que el gobierno ofrecerá subsidios del 15% a producciones cinematográficas realizadas por mujeres. El estímulo se otorgará por un sistema de puntos. Por cada mujer en un cargo importante, calificará la película. De 2006 a 2016, solo el 23% de los largometrajes franceses tenían directoras. Este será el primer sistema en Europa para mejorar el desequilibrio de género en la producción cinematográfica y entrará en vigor en 2019. Las vestimentas que utilizó la Iglesia Católica entre los siglos XVI y XIX se exponen en la Galería Inder Patricia Fine Arts de Londres. Bajo el nombre Apparel in Celestial Light, la exhibición reúne diversos trajes de seda, así como bordados, opulentos velos de cáliz y cofias. Algunos de los artículos también están a la venta y sus precios oscilan entre los 5,000 y 1 millón de libras. La exposición estará abierta hasta el 3 de noviembre. Pues hay algunas opciones para si tienen tiempo para viajar, ¿no? O cuando menos para meterse a la red y averiguar. Viajar por la red, claro. Sí, también se vale, ¿no? Con esta pequeña vuelta por el mundo vamos a una breve pausa y regresamos con la segunda parte de la entrevista que le realizó Laura Barrera a Juan Villoro.
Bueno, vamos a continuar con algo que anunciabas, Karen, pero que vincula a Laura. Sí, claro, es la entrevista que le realizó Laura Barrera al escritor Juan Villoro, esta segunda parte que anunciábamos desde ayer y bueno, pues vamos a ver. Por el vértigo horizontal. Por el vértigo. Hay algo que también es muy llamativo y se trata de todas las herramientas de las que te vales para narrar, contar la ciudad, ofrecernos esa mirada tan personal tuya que pueden ser la historia, el periodismo, el urbanismo, la estadística, la arqueología, la sociología, la filosofía. Es en realidad una enorme cantidad de disciplinas y posibilidades para acercarte a la ciudad y me imagino que eso requirió también mucho estudio detrás. Pues no puedes hablar de una ciudad en soledad. Eso es imposible, además de que para el mexicano el mayor infierno es precisamente caer en ese laberinto de la soledad, como advirtió Octavio Paz. Todo lo importante ocurre en compañía, en colectividad. Un chilango solo sabe que ya regresó a la capital si lo están esperando 6 parientes. En una época todo el mundo llevaba mariachis, se prohibieron los mariachis porque verdaderamente eso ya superaba a Garibaldi en cantidad de músicos que estaban ahí. Y entonces esta vocación por lo colectivo, por hacer fiestas en donde sentimos que la reunión fracasa si no hay colados que nos pueden molestar porque no deberían estar ahí, pero que al mismo tiempo garantizan el éxito porque quieren estar ahí. Este tipo de situación pues define mucho la vida de la ciudad y obviamente yo no podía escribir un libro sobre este tema sin acudir a muchísimas voces de personas que yo entrevistara, ciudadanos anónimos, niños de la calle, pero también autoridades de los más distintos tipos, arquitectos, urbanistas, arqueólogos, todos los que tú mencionas. Entonces no es un libro técnico, no es el libro de un historiador de la ciudad, hay varios libros de este tipo, pero es el libro de alguien que pues ha buscado curiosamente a otras personas. El escritor argentino-mexicano Néstor García Canclini, uno de los principales antropólogos de la cultura que hay en el idioma, escribió el prólogo y sintetiza un poco esto. Ahora, tú mencionas chilango, acabas de decir la palabra chilango, que por cierto se le dedica también un texto al origen de esta palabra. ¿Y qué significa? ¿Tú te sientes chilango? Tú has vivido en distintas partes del mundo, tienes una cultura que pues podríamos llamarla universal, humanista, en fin, regresas a la ciudad, estás aquí, te enfrentas con, lo narras aquí en diversos momentos, anécdotas muy divertidas, por cierto. ¿Eres un chilango? No, desde luego. Fíjate que yo soy el único de mi familia que nació aquí y sigue viviendo aquí. Mi padre nació en Barcelona, mi madre nació en Mérida, mi padre tenía una madre de San Luis Potosí, entonces había relación con otras gentes en provincia o en el extranjero, y mis hermanos, 3, somos 4 en total, han emigrado, no viven aquí, entonces soy el único que nació y se quedó aquí, pero pues por gusto, desde luego, como buen chilango, todos los días me quejo de la ciudad y digo, sería maravilloso vivir en otro sitio, pero aquí regreso. Yo creo que solamente hay un lugar al que verdaderamente sientes que regresas, y ese lugar, lo sabemos desde la Odisea, pues es tu patria, es el lugar donde dices, aquí estoy, y es aquí donde yo debo pertenecer. Y en el último texto del libro, que yo hablo del terremoto, digo, eres del lugar donde recoges la basura. O sea, yo creo que de lo que podemos estar más orgullosos los chilangos es no de los grandes monumentos de esta ciudad que se llamó alguna vez la ciudad de los palacios, sino de nuestra disposición a recoger el tiradero, a que las cosas de pronto, cuando no están bien, requieren de alguien que vuelva a tratar de poner el orden, y si estás tú dispuesto a recoger la basura de un sitio, pues verdaderamente eres de ahí. Es el sitio que te duele, es el sitio que te interesa, y en ese sentido, de las muchas ciudades del mundo, pues esta es la mía, ¿no? Quizá no es la más hermosa, pero es a la que pertenezco. Pero es la mía, efectivamente. Y bueno, finalmente quisiera comentar también la edición, que es una edición del Colegio Nacional de Almadía. Trae fotografías, incluye fotografías que contienen algunas notas que también forman parte de los textos que escribiste, que son de diversos fotógrafos, fotoperiodistas que son reconocidos en México y que dan unas pinceladas de lo que es esta ciudad, algunas de ellas muy sorprendentes, quizá no tan conocidas algunas de las. Sí, la ciudad es extraordinariamente rica en estímulos visuales, y ha habido fotoperiodistas y artistas de la cámara que han registrado de manera extraordinaria esta ciudad. Entonces quisimos que hubiera
un atisbo, ¿no?, a lo que ha sido también la mirada de la ciudad. Eso lo hizo Rosalina Espinosa, una curadora de arte. No es mi mirada, sino la de alguien que dialoga entre las imágenes y el texto, y me pareció pues que también le daba un atractivo a la edición, más allá también de la audaz portada de Alejandro Magallanes, que es una portada que ya se liberó de la lectura. O sea, las letras han sido víctimas de un vértigo horizontal, están todas ellas mareadas, entonces son las letras que deberían decir el vértigo horizontal, una ciudad llamada México, pero aparecen en absoluto desorden. Entonces, bueno... Pero no se crean que el texto esté impreso de la esa tipografía manera. interna sí se puede leer de manera convencional, la tipografía externa ha sido víctima del vértigo horizontal. Y bueno, las flechas nos indican ir hacia la derecha, ir hacia la izquierda, y de esta manera podemos explorar esta visión que pues nos presenta Juan Villoro de una ciudad inabarcable, que tú te has dado a la tarea a lo largo de todos estos años de mostrarnos, y que, como por ahí dices también en tu primer epígrafe, extrañamente esa ciudad existe. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Pues muchas gracias a Laura por esta conversación con Juan Villoro, que la hemos disfrutado tanto el día de ayer. Yo no estaba, pero bueno, me tocó en esta ocasión, y tenemos algo que nos lleva también al mundo de las letras. Así es, Goemancin, una de las obras más exitosas del dramaturgo Jaime Chabot regresa a nuestro país después de múltiples traducciones y montajes en el extranjero. Soy cómico, sí lo confieso, pero... Divino Pastor Góngora es un actor de la Nueva España del siglo XVIII que, tras haber acariciado la fama y el reconocimiento del pueblo y de la corte, huye perseguido por un inquisidor obsesionado con su captura. La obra, original de Jaime Chabot, se estrenó en el año 2000, regresó a los escenarios el año pasado y ahora retorna los miércoles al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Y la obra, entonces, bueno, es halagador que siga vigente, es halagador que se haya hecho en tantos países y que se traduzca y que se publique, etcétera, pero lo que es aterrador es que la intolerancia siga siendo la misma, que la persecución a las ideas siga siendo la misma, de maneras más veladas, de maneras más sofisticadas, a veces más brutas, ¿no? No, yo no creo que seamos tan sofisticados en realidad hoy día. Divino Pastor Góngora es un monólogo contemporáneo interpretado por José Sefami que altera la unidad espacio-tiempo, plantea varios planos de representación y lleva al actor a expandir sus propios límites. Yo me recargo a mí mismo, pero es muy curioso porque como hago tantos personajes, es el otro el que habla y luego soy yo y luego es el otro personaje, entonces es un juego de espejos y de imaginación y de espacios maravilloso. Y bueno, ha sido encarnada por grandes actores en distintos países y va a seguir teniendo vida, me parece. José Sefami, que pues es mi carnal, es mi compadre, es mi hermano del alma, socio, cómplice en muchas batallas, le traía unas ganas feroces desde que la escribí. Desde que la escribí él estaba caliente y envidioso y babeante. Y pues llegóse el día, ¿no? Aquí estamos. La obra transporta a los espectadores a diferentes universos y los hace transitar por todo tipo de emociones. Creo que el buen teatro siempre apela a la capacidad de imaginación del espectador. Un teatro que busca reproducir efectos cinematográficos o de la realidad es un teatro, me parece, que ha dejado de lado la condición esencial del teatro, que es justamente provocar de manera muy mágica la imaginación del espectador. Es ese instante de ilusión donde, a pesar de que sabes que estás viendo algo que no es, de repente ves la realidad alternativa de algo que se presenta ante ti gracias al poder de la actuación. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Supito no arrojarme cosas que ahora...
Felicidades a Jaime Chabot por esta reposición de una obra que pues en realidad nunca se ha ido. Y nos vamos con música, con un recuerdo de un gran creador francés que ahora se cumple 335 años de su nacimiento. Así es, se trata de una persona que ha sido ubicada en el contexto del barroco francés. Bueno, más allá de que sea barroco, no es uno de los grandes músicos y teóricos. Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, clavecinista, compositor. Y bueno, pues los dejamos con el siguiente video. Hasta la próxima.